Buenas noches, mi grupo está conformado por Daniela Moreno y Fay Reyes, dirigido hacia el docente Roberto Carlos Díaz de la asignatura Procesos Contables Sistematizados de la Universidad de la Costa. Vamos a tocar el tema de las normas internacionales de información financiera NIF para empresas pymes. En la segunda diapositiva vamos a tocar el tema de la introducción de las NIF. A partir de la Ley 1314 de 2009, Ley de Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, Colombia le apostó a que el sector económico del país produzca una información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones, con el objetivo de internacionalizar las relaciones de comercio y de crear un sistema uniforme con un mismo lenguaje que facilite el libre comercio, para lo cual y por medio de esta ley se establece que las autoridades son las responsables del proceso de formalización y las entidades encargadas de vigilar su cumplimiento en cada país. Haciendo una breve definición de lo que son las NIF para pymes, se dice que establecen los requerimientos de reconocimiento de medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros, con el propósito de informar. En esta tercera diapositiva vamos a hablar un poco de la definición de las NIF. Las NIF para pymes establecen los requerimientos para la medición, presentación e información que se revelan a los diferentes usuarios que hacen utilización de la misma, como lo son los proveedores, los clientes, los prestamistas, los empleados y el gobierno y sus organizaciones públicas. Las NIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros, como con propósito de información general. NIF para pymes, emitidas el 9 de julio de 2009. Estas contribuyen a la creación de empleo, avances tecnológicos y rendimiento económico. Esto como tal constituye o representa el 95% de las empresas en todo el mundo y el 65% del empleo. En este estudio se tomaron factores institucionales, los cuales miden el nivel de educación que se plantea la primera hipótesis. En esto, pues se refiere a la hipótesis en que los países con niveles de educación más altos son los más propensos en adoptar las NIF para pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal los contadores no tienen la suficiente información o educación acerca de estas normas para ese tiempo. Entonces, se tenía en cuenta en la hipótesis, ya que los contadores no contaban con esa información, pues que tenían que reestructurar los conceptos y ya guiarse con lo que como tal la norma de información financiera rige. Como segundo, el Conjunto Nacional de las Normas de Contabilidad Financiera para Pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los países no cuentan con una contabilidad interna, por ende se planteó la segunda hipótesis, que los países que no cuentan con ese tipo de contabilidad interna, pues se les haría más fácil la adoptación de las normas internacionales NIF para pymes. Como tercero, tenemos la familiaridad con las NIF. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Bueno, que hay muchos países, como ya sabemos, las NIF se basan en tres grandes grupos. Primero, las NIF completas o NIF plenas. Lo segundo, NIF para pymes. Y lo tercero, el sistema contable simplificado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los países que ya han utilizado las NIF completas, se les iba a ser mucho más fácil familiarizarse o empezar a adoptar las normas NIF para pymes. Cuarto, el sistema legal. Los sistemas legales se dividen en ley común y ley de códigos, y este factor influye en los estándares de contabilidad de los países. Como cuarta hipótesis, los países con un sistema legal de derechos comunes son más propensos a adoptar las NIF para pymes. Ayuda externa. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ayudan a países en desarrollo y en vía de desarrollo, prestando dinero y apoyándolos en apoyo técnico y capacitación para ampliar mejores prácticas en sus vías. ¿Esto qué quiere decir? Esto plantea la segunda hipótesis, que los países que se encuentran en desarrollo o países que reciben esta ayuda externa, pues son más propensos a adoptar las normas NIF para pymes. Como sexta hipótesis, tenemos la calidad de los estándares nacionales de contabilidad financiera. ¿Qué queremos decir con esto? Que los países que cuentan con una información contable en altos estándares de calidad
pues se les sería menos probable adoptar las normas internacionales para pymes. Como séptimo, tenemos la relación entre las normas contables y las normas fiscales. Pues sabemos que las normas, un ejemplo aquí en Colombia, las normas contables y las normas tributarias, pues no van de la mano. ¿Qué quiere decir con esto? Que si las normas contables y las normas tributarias de un país están muy relacionadas, pues sería muy complicado que esos países pues adoptaran las normas internacionales para NIF. Por ende, sería más sencillo y más fácil de que la relación entre las normas contables y las normas tributarias no estén tan relacionadas. Bueno, y para finalizar, en conclusión, con la Ley 1314 de 2009, denominada la Ley de Convergencia Contable, regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptada en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y determinan las entidades responsables de vigilar su total cumplimiento. De esta manera finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.